del 1 al 8. Se lo leeré de la Nueva Versión Internacional. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Reparen esta porción, esta parte. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Permítame leérselo de la Reina Valera, ¿verdad? Que es la que usualmente tiene la mayoría. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos permita digerir este mensaje en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, más. El mensaje lo hemos titulado para esta tarde con puntos suspensivos al final. Si los viejos no construimos para el futuro. De un vistacito a su alrededor, amado. Usualmente, y usted lo sabe, el culto de la tarde es de verdad para la gente fiel, veo, para quienes no pueden venir en la mañana. Y la asistencia baja enormemente en la tarde, pero aún así, si usted da un vistacito a su alrededor, ve un grupo inusual de personas. Hay diferentes edades, de diferentes países, posiblemente de diferente trasfondo religioso, posiblemente de diferente trasfondo cultural. Y aquí, amado, yo me atrevería a decir que por la diferencia de edades hay posiblemente 2, 3, posiblemente hasta 4 generaciones. Hay gente que, no sé si habrá alguien acá que esté por los 80, va buscando, hay gente de 60, hay gente de 40, hay gente de 20, están los jóvenes adultos y están los teenagers y están los bebitos en la sala cura. Hay varias generaciones con un propósito, el propósito de adorar a Jesús como el dueño de todo y de nutrir nuestra alma, nuestro espíritu para que nos vaya mejor mientras caminemos en la vida. Ahora, fíjese, amado, que antes, y usted lo sabe, las generaciones anteriores, amado, eran, y a mí no me gusta insistir en esto, fíjese, pero diferente, vea. Fíjese que en el pueblo, la provincia de donde yo soy, en El Salvador, por ejemplo, la misma gente, la misma cuadra todo el tiempo. Y las mismas señoras se cuidaban, se conocía a todo el mundo. Aquí es diferente. Es que usted vive con un vecino filipino a la par, un anglo, y usted no los saludan, y usted saluda. Es que ha cambiado todo. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, amado, en ese tiempo la misma señora cuidaba las casas, los niños y las casas de los vecinos. Bueno, más en este tiempo, amado, nosotros llegamos ahí por el 71. ¿Quiénes están aquí desde el 71, amados? ¡Oh! Todos chavalos.
Entonces, amado, mira qué época tan linda esa. Fíjese, amado, nosotros vivimos en la Brunswick, siempre hemos vivido en Daly City, un poquito tiempo en San Francisco. Fíjese, amado, que la leche la llevaban a la casa y dejaban las botellas de leche en la puerta de la entrada a su casa. Y usted dejaba allí en la puerta la plata de la leche. Al día siguiente, lo mismo. Le dejaban la leche y usted dejaba la plata en la puerta, y cuando el hombre pasaba, después de repartir toda la leche, pasaba recogiendo la plata. Usted dejaría la plata hoy en la entrada, ni la leche ni la plata. Es otra generación, amado, pero mire, es una idea, pero una, y a uno, un güillo, chapeollo, todo jíbaro que viene, y yo veía que, hermano, la leche y la plata, ¿a dónde quiero llegar con esto, amado? En El Salvador, de donde yo soy, los tíos y los abuelos se encargaban, amados, y ustedes lo saben, su país en Centroamérica, América Latina, lo mismo. Los tíos, los abuelos, los bisabuelos se encargaban de criar a toda la generación de los muchachitos, todos juntos. Era una cosa pero preciosa, amado. Hoy ha cambiado todo. Pero en esta iglesia yo doy gracias a Dios, se lo decía el hermano Riola, por una razón. Fíjese, amado, que tenemos bebitos, tenemos niños preescolares, hay escolares, hay adolescentes, hay jóvenes adultos, hay adultos, y hay gente que ya 60, 70, 80 y pico de años. Hermanos, por eso doy gracias a Dios esta tarde. Somos una iglesia saludable. Tenemos de todas las edades. Va a entender esto. Mayo es el mes que hemos dedicado a temas de la familia. Y el próximo domingo, en los mensajes de las 11 y de las 6 de la tarde, el tema será sobre la familia. Hermanos, porque somos una iglesia bendecida por el Señor, y tocamos esto más adelante. Y hoy vamos a utilizar el Salmo 78, que verá que es un salmo de sabiduría, es un salmo de enseñanza y es un salmo de interconexión entre dos generaciones, posiblemente 3 generaciones. Si usted lee el Salmo 78, hace una recapitulación de eventos que ocurrieron durante todo el Antiguo Testamento y habla de lecciones para aprender. Habla de Jacob, habla de Israel, habla de una generación dirigiéndose a la más joven. Y resalta la idea, por eso el título de hoy: si los viejos no construimos, afectaremos a la próxima generación. Si los viejos no construimos, afectamos a la próxima generación. Y lo va a entender todo esto más adelante. Y algunas veces los viejos, con todo respeto, queremos construir, pero si no podemos enseñar correctamente la verdad, vamos a afectar también a la próxima generación. Y hoy, amado, vamos a explorar con 2 preguntas, solamente 2 preguntas, 2 puntos, 2 puntitos sobre este tema. La primera pregunta que yo me hacía es: ¿por qué es tan importante la interconexión entre generaciones? Aquí lo menciona el Salmo 78. ¿Por qué es tan importante que no haya un gap, un vacío, un espacio entre una y otra generación? No puede existir. No puede haberlo. El hermano Riola mencionaba, aquí hemos pasado personas de 60 y pico de años, amado. Bendito sea Dios que se ha entendido que la iglesia no es de nadie en particular. La iglesia es de Jesús. Unos han hecho otra cosa, otros han hecho otra, pero ha habido un vínculo, un eslabón entre las generaciones. Pero no solamente preguntamos por qué es tan importante el que se interconecten las generaciones. Hay una pregunta más: ¿cómo podemos sacarle jugo? ¿Cómo podemos explotar positivamente esta interconexión en nuestra iglesia? Vamos a entrar al tema. Hermanos amados de la tercera edad, con todo respeto y todo cariño para ustedes y para todos los adultos hoy, nosotros construimos o destruimos el futuro de la próxima generación. Tenemos que entender esto esta tarde hoy. Porque los viejos, amados, si no agarramos todo correctamente como es, podemos destruir el futuro de la próxima generación. Podemos destruir el futuro de los niños, podemos destruir el futuro de los adolescentes, de los jóvenes adultos y de los que van a tomar esta iglesia posiblemente en 2, 4 años sobre sus hombros. Y yo sé que usted, como yo,
Usted quiere construir y yo quiero construir. Y el próximo domingo yo no voy a hacerlo. Pero el pastor que estuvo antes, que es el que vendrá, se dará cuenta de cambios que han habido en esta iglesia que no ocurrieron. Pero esto no lo ha hecho usted, amado. Esto no lo he hecho yo. Esto es porque a Jesús se le antojó bendecir esta iglesia de cierta manera como bendijo los pastorados de los otros amados hermanos en Cristo de manera diferente en el futuro. Ahora, esta tarde solamente quiero entregarle 2 lecciones sobre este punto de que si los viejos no construimos para el futuro, ¿qué es lo que va a ocurrir? La primera lección que vamos a sacar: las generaciones jóvenes necesitan aprender de los viejos. Es una necesidad que los jóvenes, que la generación actual aprenda de los viejos. Por allí me llegó un día un papelito anónimo donde me decían: yo sé que el próximo paso que va a dar es quitar a Arriola. Así decía el papel. Y en efecto, y los hermanos diáconos están aquí, ya lo saben, que veníamos contemplando todo esto, no de un día para otro, porque es lo que hemos entendido, que la generación actual no puede perdurar para toda la vida. Y que hay que renovar, porque de otra manera la iglesia se termina. Lo veremos más adelante, ¿va? Por eso no podemos de la generación actual de un solo. No, tiene que haber un eslabón, amado. O usted de papá no ha transmitido sus conocimientos, su vida, su experiencia a sus hijos. ¿Sí o no? Usted no los deja tirados, pero usted no va a vivir para toda la vida. Por eso necesita enseñarle a sus hijos. Usted construye el futuro o destruye el futuro de sus hijos. Y eso es lo que estamos tocando hoy. Fíjese, amado, que el Salmo 78 contiene una información exquisita y preciosa que si no nos cuidamos posiblemente no se nota. Yo espero que no lo haya cerrado. Va a ver los versículos 5 y 6, amado. Oye, así rapidito. Vea los versículos 5 y 6. Él, hablando de Dios, promulgó un decreto para Jacob. Dictó él, Dios, ¿verdad?, una ley para Israel. Y él, no suplica, ordenó a nuestros antepasados enseñar estos decretos, estos pensamientos, estas reglas a sus descendientes. Y hay un propósito: para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez las enseñarían a sus hijos. Dios decreta estatutos, Dios establece ley en Israel. Y hermanos, quiero que reparemos esta tarde en este detalle. Dios fue quien mandó, quien ordenó, no suplica. Dios fue quien mandó, quien ordenó que los de la generación de viejos enseñemos a los niños lo que va a pasar en el futuro y lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Dice que Él hizo todo eso. Y da a entender el Señor que esta generación que somos nosotros tenemos que enseñarles a la generación próxima, y que la próxima va a enseñarle a los otros, amados. Nosotros podemos abarcar por lo menos en esta época en la iglesia por lo menos 2 generaciones. Que hay hermanos en Cristo que se han pegado conmigo, hermano, y están aprendiendo lo poquito que yo puedo transmitirle. Vean. Al otro no, porque posiblemente consideran que yo no sé mayor cosa y tienen razón. Vean. Porque eso ya lo hemos dicho un montón de veces, vean, que yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero hay hermanos que lo poquito que Dios nos regala, lo compartimos con ellos. Porque a mí me da temor en mi corazón que el día de mañana yo pueda salir de la iglesia y al mismo problema empezar a orar por 1 año, por 2 años, y el gap, el espacio que no debe existir en una iglesia. Ahora, fíjese usted esto, amado. A Dios se le ocurrió todo esto. Y a mí se me ocurre también. Fíjese que Dios revela, pero nosotros somos los que enseñamos. La revelación de Dios ya está acá. Pero usted necesita meterse, necesita escudriñarla, necesita investigar para poder enseñarla. Por eso, hermanos de la tercera edad, con todo mi cariño, todo mi respeto para todos los miembros de la iglesia,
La Biblia debe vivirse. La Biblia tenemos que hacerla práctica, porque de otra manera estamos enseñando una cosa y diciendo otra. Ese es el problema con la generación actual. Si muchos chamacos no quieren venir a la iglesia porque los padres decimos una cosa y luego vivimos otra. La Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra. Otro detalle acá: la fe no es descubrir nuevas verdades cada día, porque Dios ya habló. La fe no es descubrir verdades nuevas cada día, si aquí están escritas desde hace miles de años. Pero nosotros, los de la generación actual, tenemos que saberla, ya la revelación de Dios, y poder enseñarla. Dios ya habló. Ahora usted y yo somos responsables de enseñarle a la próxima generación lo que Dios ya reveló, y tenemos que enseñarlo bien. Y alguien dijo por allí: que ellos decidan. Yo no puedo obligarle a mi hijo, a mi hija, a que deje la religión tal para meterse en el evangelio. Permítame un segundo. Es que no, pastor, de grandes ellos tienen que decidir. Permítame otro segundo. Papá y mamá, usted obligó a sus muchachitos a que comieran brócoli, ¿sí o no? ¿No les gusta? Zanahoria, pizza, all right. Usted no obligó a sus hijos a comer brócoli, a comer zanahoria, a comer tomate, a comer lechuga, a comer comida sana. ¿Verdad que no los dejó al tenga? Que ellos decidan. Esto es igual. Y yo estoy completamente de acuerdo en que usted no puede obligarlos en cuestión espiritual. Ellos van a decidir, pero escúcheme esto, amado: cada generación tiene la obligación de enseñar y guiar a sus niños a Jesús. Toda generación de cristianos tiene la obligación de enseñar y de guiar a sus hijos a Jesús. Dice mi mamá que yo fui bautizado en la pila bautismal de la parroquia La Asunción, en el departamento de la capital geotérmica de Centroamérica. Agua pero no de río, chapa pero no de puerta, pan pero no de harina, aguachapán. Y hay 3 semáforos. Hermanos, mi mamá dice que me bautizó. Yo no me acuerdo. ¿Sabe por qué traemos este mensaje, hermano? Porque mi mamá no me enseñó y tampoco me obligó a conocer de Jesús. Y usted, papá y mamá, que conoce de las maravillas de Jesús, usted está obligado a enseñarle a sus criaturas, no religión, sino quién es Jesús de Nazaret, el poder del Espíritu Santo, que es lo que Dios Padre tiene para cada familia y para cada criatura. Dice el Señor, estableció decretos y Él ordena que nosotros le enseñemos a la generación futura, para que esta generación le enseñe a la próxima, y aquellos a la próxima. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad, hermanos, de la tercera edad? Y quiero decir algo más. Los hijos y nosotros estamos con una presión enorme. Se lo voy a comprobar. Porque no hay neutralidad en este momento en el mundo. Hermano, no hay neutralidad. La televisión bombardea a sus hijos, las revistas bombardean a sus hijos, el sistema escolar bombardea los corazones de sus hijos. No son neutrales. El diablo quiere acabarse a sus hijos, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Los amigos bombardean. Amado, las criaturas, algunas criaturas no quieren iglesia. Mire, tráigalos. Mañana se lo van a agradecer. Porque, hermano, ¿verdad que usted no quiere que sus criaturas atraviesen por los problemas? Porque usted pasó con su matrimonio roto. ¿Verdad que usted no quiere encontrar a sus hijos en la cárcel, en el hospital, en la funeraria? ¿Verdad que no, mamá? ¿Se da cuenta por qué necesitamos estrechar este gap, este distanciamiento entre las generaciones? ¿Se da cuenta de la importancia de la generación actual? Háblele a sus hijos de Jesús, tráigalos. Pero no solamente eso,
Si usted no le enseña, otra persona le van a enseñar a sus criaturas y le van a enseñar valores morales equivocados y el diablo se los va a devorar, se los harta vivos. Necesitamos meterle con cariño y con paciencia a Jesús de Nazaret en el corazón, en la mente de las criaturas. No religión. Pero aquí hay otro detalle interesante. No solo los jóvenes necesitan la experiencia de los viejos necesitamos a los jóvenes. Hermanos, es que no puede haber diferencia. Y ya va a ser, no, si que me ande pepitado, ya va a ser cambiazón. Sí, Señor, porque nadie es eterno. Por eso nadie debe molestarse cuando hay cambios de posiciones, porque cada generación cumple su papel y hay que darle oportunidad a la nueva generación de que se tropiecen, que se den duros los dientes, que entiendan. No podemos, amado, mantenernos en un puesto para toda la vida. Tenemos que ceder, que entregar la estafeta, que darle oportunidad a otros. Y hermanos, no zafarnos del liderazgo que hemos tenido y dejar abandonados a quienes ya tomaron el liderazgo, porque ellos no tienen la experiencia que usted tuvo durante 2 años. No los abandone. Métales el hombro. No podemos, amado, romper ese eslabón entre la generación. No podemos. Porque los jóvenes necesitan de los viejos. Y los viejos necesitamos de los jóvenes. Porque hay gente que no quiere soltar los cargos. ¿Sabe, amado, que hay iglesias que quieren niños? Porque no tienen. Ay, estamos orando porque vengan niños. Y amado, cuando llegan los niños, porque si llegan los niños van a llegar los papás. Si aquí hay padres que vienen porque los niños, entre comillas, los obligan. Papá, yo quiero ir a la iglesia. ¿Sabe que hay niños que le han pedido a los padres que le compren trajes y corbata porque quieren vestirse como se viste el pastor? ¿Sabe dónde aprendieron eso? A vestirse bien en la iglesia. Traiga a sus niños a la iglesia, mamá. Pero cuando los niños llegan a la iglesia, hay pastores que no tienen paciencia. Bueno, ¿y en qué quedamos, Juana Ramos? Usted está orando por niños, vienen los muchachitos y usted quiere verlos y quiere hacerlos que actúen como adultos. No se puede. Se nos olvida que nosotros fuimos niños una vez también. Si usted no fue buena pieza. ¿Cuál era el apodo que le decían a usted en su barrio? Porque usted no era buena pieza, mamá. Y los varones le tenían miedo. Y hoy usted se enoja porque los niños andan corriendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Mira, amado, fíjese que una iglesia grande o pequeña que no se renueva, muere. Una iglesia grande o pequeña que no se renueva, muere. Hermano, iglesia, a mí me dio temor. Yo que venía de una iglesia pequeña de Jambey, en número y en tamaño. Y me entrega Dios, para mí ser un monstruo. ¿Sabe cuál era mi temor? Que me entregaran una iglesia y yo la dejara, como dicen acá, como misión con 3, 4 pelones. Bueno, pero no estoy hablando literalmente de... Y hermano, quiero que reparen ese detalle. Usted y yo tenemos muy buena intención y usted me entiende este punto, pero surge la pregunta, ¿ve? ¿Cómo le hacemos para transmitir nuestra fe a la próxima generación? Y es ahí con lo que quiero cerrar el punto. Este mensaje, yo le prometí un mensaje corto por los testimonios de los hermanos. Quiero terminar con la segunda lección. Fíjese, amado, que el versículo 4 a mí me llama la atención porque dice: no esconderemos esto, tus palabras, de los niños. Y la segunda lección en esta tarde, entonces, es: no debemos esconder las palabras de Dios a nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo es esto de esconder la palabra? Ahí vamos. ¿Sabe que los viejos, entre comillas, escondemos la palabra a los niños de las siguientes maneras? Se lo voy a deletrear. Para que vea que los viejos sí escondemos las palabras de Dios a los niños de la siguiente manera. Inciso A. ¿Sabe cuándo la escondemos? Cuando no la enseñamos. ¿Sabe que los niños y los jóvenes están desesperados por conocer la verdad de la Escritura?
Y si usted, papá, mamá, falla en hacerlo positivamente, prácticamente y de manera intencional, quiero reiterar esto hoy: usted está dañando la vida de sus hijos, porque van a pasar los problemas más grandes que los que usted pasó, porque usted ya conoce. ¿Cómo reclamarle yo a mi mamá todo lo que yo sufrí si nunca me bautizó y quiero todo? Lo único que hizo fue hacerme ahijado de una pareja, un matrimonio de la ciudad de Los Ausoles con mucho billete. Con mucho. Pues nunca me dio un regalo para Navidad. Ya le conté que un día sí me dijo: ahijado, me dicen, venga que le voy a regalar para su pantalón, me dijo. Y me dio un botón, fíjese. ¿Cómo le voy a reclamar? ¿Cómo me va a reclamar a mi mamá? Que porque anduve en el chupe, que esto y que el otro. Lo hacía el canto del hermano Miguel. No me enseñó quién era Jesús. Me llevó a la iglesia, me bautizó y jamás nos volvimos a aparecer por la iglesia. Padres de familia, ¿se dan cuenta que nosotros sí podemos esconder las palabras del Señor a los niños? Hermanos, de la primera, ¿se dan cuenta por qué escuela dominical para niños? ¿Se dan cuenta por qué escuela dominical para adolescentes? ¿Se dan cuenta por qué escuela dominical para jóvenes adultos? ¿Se dan cuenta por qué escuela dominical para adultos? ¿Se dan cuenta por qué escuela dominical para hombres, para mujeres de todas las edades? ¿Se dan cuenta del esfuerzo de maestros y de la iglesia? Porque usted, como la actual generación, sepa quién es Jesús de Nazaret y lo pueda transmitir a sus hijos con autoridad. Hermanos, estamos jugando, entre comillas, con las almas, con las vidas de nuestras criaturas. Nosotros somos responsables de las vidas de las almas de las criaturas en la iglesia. Esta tarde quiero pedir en el nombre de Jesús: aprecia a los maestros, aprecia a los hombres y mujeres que trabajan con sus hijos. Y hermanos, traigan a sus hijos, traigan a sus hijos, traigan a sus hijos. Porque usted no les enseña quién es Jesús, afuera el diablo les va a enseñar quién es Él. Y el diablo les va a dar todo lo que piden, pero así les cobra. Jesús regala todo y no cobra nada, así no necesita nada de nadie. Escondemos las palabras de Dios cuando no las enseñamos. Escondemos las palabras de Dios cuando no enseñamos sus obras maravillosas. Hermanos, sus hijos necesitan saber cómo llegó usted a los pies de Jesús, y ellos no lo saben. Cuéntele a sus hijos del accidente de tránsito en el que casi perdió la vida y que solo la presencia del Espíritu Santo de Dios, de los ángeles de Dios, del poder de Dios, libró que usted perdiera la vida. Cuénteles que hay hermanos cuyo carro se ha apagado, se ha quedado en pleno freeway, en plena autopista, y el carro milagrosamente termina en el último carril, el de la derecha, y los carros que vienen a gran velocidad por alguna cosa no tocan el automóvil. Quizá los hermanos Gamboa recientemente acaban de experimentar eso, amado. Cuéntenles a sus hijos, amado, porque dice la Escritura que necesitamos contar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Cuéntenle a sus hijos de la enfermedad que el Señor les salvó. Cuéntele a sus hijos cómo al estar sin trabajo durante tanto tiempo sale un trabajo milagroso que hasta hoy tiene. Cuéntele a sus hijos cómo Dios contestó la oración que usted tenía doblando rodillas tiempo. Cuéntele a Dios de su fidelidad, que jamás lo ha abandonado en ninguno de los momentos. Porque su generación necesita confiar en el Señor. ¿Sabe cuándo escondemos la palabra? Escondemos la palabra de Dios con nuestra inconsistencia. Hermanos, sus hijos, nuestros hijos necesitan ver que lo que sus padres han aprendido lo viven en la práctica. Somos tan inconsistentes y luego nos quejamos porque los hijos no quieren venir a la iglesia. La generación de hoy necesita ver a los viejos viviendo la palabra, poniendo en práctica la palabra. Porque los hijos nos van a reclamar.
Tú me enseñaste esto, vos me enseñaste esto, y la Biblia dice otra cosa. Viví la Biblia, vive lo que has leído de la Biblia. Ese es el principal reclamo de los hijos a los padres, de los nietos a los abuelos en las iglesias. Muéstreme cómo lo cambia el poder del Espíritu Santo. Muéstreme cómo lo cambia la lectura y el hacer la palabra del Señor. Mejor testimonio que eso no podemos dar a los hijos. Hermanos de la tercera edad, gracias por el testimonio que casi todos o todos han dado a sus hijos y han dado a sus nietos. Porque hay iglesias donde penosamente algunos padres y abuelos no vienen a la iglesia. Y si vienen, aparecen de vez en cuando. Sus hijos le van a reclamar eso cuando crezcan. Y en el nombre de Jesús, no haga algo diferente a lo que usted lee y a lo que aprende. Vívalo, hágalo. Porque dice la Escritura que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Sus hijos necesitan oír del trabajo en cooperación de la iglesia. Sus hijos necesitan conocer que la iglesia no es del pastor. Sus hijos necesitan saber que la iglesia no es de los diáconos. En esta iglesia no hay nadie que sea dueño. Todos somos codueños de este edificio. Pero Jesús es el dueño de todo. Tal vez usted vino por primera vez y vio que aquí pasaron varias personas a orar. Y aquí el pastor no, se relegado a segundo plano. Esté o no esté el pastor, Jesús siempre es adorado. Alguien dijo aquí, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Quiero pedirles en el nombre de Jesús, amados, que sus hijos, que sus nietos oigan que usted habla bien de los hermanos. Que sus hijos, que sus nietos, porque Dios está oyendo cuando hablamos mal de los hermanos, de las hermanas, cuando ofendemos. Sus hijos no deben escuchar eso, porque usted está construyendo negativamente el futuro de ellos. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Alejándolos de Jesús y empujando a los muchachos al mundo. Quiero terminar con esto, hermano. Usted necesita ser honesto, honesta con sus criaturas, con su generación. No les diga que todo es viento en popa. No les diga que aquí es plata todos los días. No les diga que aquí nadie se enferma. No, sea honesto, honesta con ellos. ¿O no lo han visto llorar sus hijos? ¿No lo han visto derramar lágrimas de sangre sus criaturas? Cuando no hay trabajo, cuando lo detectan cáncer, cuando detectan SIDA, cuando un accidente serio, ¿no lo han visto? Dígales que la presencia del Espíritu Santo en su corazón lo sostiene, lo levanta y que Cristo está en control de todo. Necesita decirles, pero mostrarle a sus hijos con la realidad lo que le estoy diciendo. La generación joven necesita oír que nuestro Dios es un Dios de compasión y de amor. Nuestra generación necesita saber eso. Nuestro Dios es un Dios de compasión, lleno de amor. Bueno, yo fui presidente del cuerpo de jóvenes de la Legión de María en El Salvador. Yo escuché siempre: te va a castigar Dios, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre, hermano. Enséñale a sus hijos que no importa el error, no importa el pecado, no importa lo que hagamos, Dios es Dios de compasión, y Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarnos todas nuestras sinvergüenzadas, todos nuestros errores, y que Dios nos condiciona para amarnos. Dios no nos exige portarnos bien para amarnos. Su amor es eterno, su amor es para siempre, y Dios no pone condición para amarnos. ¿Verdad, amados, que Dios es un Dios de segunda oportunidad? ¿Verdad que Dios es un Dios de tercera oportunidad? ¿Verdad que Dios es un Dios de cuarta oportunidad? ¿Por qué nosotros no le damos una oportunidad nueva a los hermanos que usted conoce y con quienes tiene distanciamiento? Vivamos la Biblia, no leamos la Biblia, no solo meditemos la Biblia, hagamos lo que dice, porque tenemos una gran responsabilidad con la generación actual. Porque si no construimos el futuro como Dios manda, Dios nos va a demandar a usted y a mí. Fe que no se transmite muere en la primera generación. Fe que no se transmite muere en la primera generación. Padre de familia.
Madre amada, hermanos de la tercera edad, Dios bendiga a cada uno, a cada una de ustedes. Pero ustedes están en la obligación de compartir con genuinidad, con honradez, de verdad, los cambios, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en su vida. Porque la generación actual de la iglesia necesita oír de sus labios y ver de ustedes lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en ustedes. Porque la generación actual que va a tomar esta iglesia en tus hombros en el mañana se va a acordar del testimonio de la generación actual. La generación de viejos necesita de los jóvenes, pero los jóvenes también necesitan de los viejos. Es una mezcla, amados, que jamás debe dejar de existir. Los viejos necesitan de los jóvenes y los jóvenes necesitan de los viejos. Hermanos de la tercera edad, nosotros necesitamos construir el futuro para las próximas generaciones y no podremos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No podremos hacerlo si Jesús no mora primeramente en nuestro corazón. Por eso quiero decirle esto para cerrar. Los viejos y los jóvenes necesitamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero el primer paso tenemos que darlo nosotros. Usted necesita entregarle genuina, verdaderamente su corazón a Jesús. Porque dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Nos ponemos en pie, hermano.